El set Felipe Quintero, editor judicial de Noticias RCN, y también Jeffrey Garavito, él es profesor del programa de criminología de la Universidad del Rosario y magíster en investigación criminal de la Policía Nacional. Muy buenos días para los dos y bienvenidos al set de Mañana Express. Un placer estar acá, Sandra. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, quisimos invitar a un experto en investigación criminal para analizar, ojo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista racional, este atentado que afortunadamente no logró su objetivo. Vamos a ver unas imágenes y sobre ella vamos conversando con el experto, ¿les parece? Perfecto. Bien, este es el primer momento, la llegada del sicario en la moto cuando camina al parque y posteriormente dispara. Digamos que lo primero, Felipe, que se nos viene a la cabeza y que uno pensaría es que para realizar un atentado como este, primero se haría un reconocimiento del lugar, sobre todo para evitar que las cámaras de seguridad que hay en este sector pues no los graben. Y aquí vemos que no les importó ni una gorra, ni un saco con la capucha encima. ¿Cómo analizamos esto? ¿Por qué? Bien, Sandra y televidentes, es muy importante tener en cuenta que este tipo de casos como el que conocimos hace un par de días hace parte de las nuevas redes criminales en donde los delincuentes ya saben que tienen la tecnología alrededor, que tienen las cámaras de seguridad de manera inminente, sí. Y muy posiblemente en este caso el joven iba a ser instrumentalizado y entregado directamente no solo a las autoridades, no se esperaba que fuera capturado, sino que tal vez fuera asesinado por parte de la reacción de los uniformados de la Policía Nacional. Por eso realmente trataron de que no fuera fácilmente escondido a través de las cámaras de seguridad. Jeffrey, ¿de cuántas personas estamos hablando en esta planeación? Porque claramente no es solamente este joven sicario el que realiza esto, sino hay una banda detrás. Y otra de las dudas importantes, ¿por qué utilizan servicios por redes sociales o de aplicaciones de transporte para llevarlos? ¿Esta persona tendría algún tipo de vinculación con el caso? Bien, en este momento estamos hablando de que estas nuevas redes criminales mixtas en donde tenemos grupos de delincuencia organizada tercerizan el crimen, tenemos el crimen como servicio. Sí. Y en este caso específicamente se buscó tercerizar el crimen con algunas organizaciones pequeñas de microtráfico y adolescentes que no tienen una gran experiencia en esta actividad. Recordemos que Bogotá no es una ciudad en donde el sicariato sea realmente una de las modalidades de uso o de moda o personas muy expertas en esta actividad del sicariato. Entonces estamos con jóvenes menores de edad que realmente muy posiblemente era el primer hecho delictivo que iban a cometer de esta magnitud, porque pues, lo sabemos ya a través de las investigaciones, pero esa falta de experiencia hizo que estos jóvenes cometieran este tipo de equivocaciones que son muy positivas para las autoridades, claro, porque precisamente nos han dado líneas investigativas. Porque recordemos también, Felipe, que cuando en ese momento de la foto que está detrás de usted, llega el sicario, el mototaxista, le tiene que pedir un minuto porque no tiene ni siquiera 10.000 pesos para pagar esa carrera que hizo. Vamos con el segundo video, que es cuando el sicario camina en el parque y se ve cómo le pregunta a una señora que posteriormente se presenta ante las autoridades de manera voluntaria y con su abogado. ¿Cómo descartaron las autoridades que esta señora hacía parte de este plano, que fuera cómplice? Sí, realmente cuando nosotros vinculamos a nivel de investigación criminal tenemos que tener elementos materiales probatorios fuertes y suficientes para mostrar más allá de toda duda que una persona participó en un hecho delictivo. En este caso la persona no solamente se presenta ante las autoridades tan pronto conoce que está siendo investigado, se ve por redes sociales a aclarar el hecho, pero segundo, la información que ella da es realmente corroborable, inclusive con la misma persona que fue capturada, porque el joven lo único que hizo fue preguntarle quién era el que estaba ahí hablando. ¿Para qué? Para corroborar a quién iba a cometer el hecho delictivo, es decir, a quién iba a atentar en ese momento. Vale. Según su experiencia, Jeffrey, ¿cuántas personas pudieron estar involucradas en este momento y cuántas semanas de planeación llevó este atentado? Realmente, como les digo, aquí estamos frente a una estructura delincuencial descentralizada de carácter mixto, en donde tenemos un grupo de delincuencia organizada que es el que se encarga de generar esa planeación previa, estructurar con quién se va a cometer el delito, tiene experiencia en el crimen, no solamente en el crimen sicarial, sino de pronto en el multicrimen, y esta planeación tuvo que haberse llevado durante un par de semanas, o por lo menos una semana completa cuando se conoció el hecho delictivo, y haber generado la ubicación de las personas que estaban en el sector, que podían moverse fácilmente, y sobre todo la utilización de un menor de edad, que esto es clave en el momento de la planeación. Profesor,
Pero Cuéntanos, regálame un segundo, Jeffrey, en la escena directamente, ¿cuántas personas pueden haber involucradas? Hay una mujer que atrás hace unas señas, o sea, ¿solamente estaba el sicario en el Parque El Golfito o había cuántas personas en su experiencia? No, tenemos que, más de las personas que han sido identificadas por los medios de comunicación, que no se conocían entre sí. Unas son las que realmente participaron en la ejecución, en esconder la ropa, en entregar el arma, en transportar a una persona, en vigilar qué era lo que iba a suceder, pero muy posiblemente tenemos infiltrados dentro de la manifestación o dentro de la plaza pública, otras personas que iban a corroborar qué era lo que estaba pasando. Claro. Y las autoridades obviamente en este momento están identificando a todas las personas que están alrededor. Y eso que usted está diciendo quizás se apoya en la imagen que vamos a ver a continuación, que es la fuga del sicario herido. Lo vamos a ver corriendo con una pierna herida. Según la fiscalía, fue alias Gabriela, la joven de 19 años, la encargada de coordinar la ruta de escape. Aquí la pregunta es, ¿no era más fácil que el sicario se escapara en una moto o la idea desde el principio, como usted lo decía, era que este joven terminara asesinado? Y además, ¿qué pasó con el arma de él? Bien, es importante tener en cuenta que cuando se hace la planeación de esto se tienen que tener varios tipos de medios de escape o de reconocimiento. Las motos son muy utilizadas por la velocidad que pueden utilizar porque pueden escapar por vías secundarias o alternas, y los vehículos se utilizan para transportar armas, para transportar personas de una manera mucho más fácil. Las motos son detenidas generalmente de manera constante por las autoridades de vigilancia, los vehículos no. Entonces cada uno cumple una función en ese caso. Y el arma, pues el arma fue incautada por la Policía Nacional y fue efectuada por parte de los peritos el análisis correspondiente para determinar la uniprocedencia del proyectil, la uniprocedencia de las vainillas que fueron encontradas en el lugar del hecho y determinar que efectivamente esa arma fue la utilizada para causarle las lesiones a Miguel. Precisamente, Jeffrey, esa arma, según los antecedentes, fue comprada en Arizona, Texas, en el año 2020. ¿Cómo llega un arma a las manos de un menor sicario como este? Bien, recordemos que en Colombia tenemos la venta legal de armas regulada por el Ejército Nacional, por el Departamento de Comercio y Control de Armas, pero la gran mayoría de armas que se utilizan en hechos delictivos son ingresadas de manera ilegal al país. Se compran legalmente en otros países y en el caso de Estados Unidos llegan por Centroamérica y vía marítima, generalmente hacia los puertos o hacia los lugares no controlados en Colombia, pero también hay otras modalidades como por ejemplo la modalidad de pitufeo, en donde se traen las partes y se envían por encomienda y solamente se trae la parte más grande a través de barco, pero el resto de las partes pueden llegar inclusive por encomienda o por vía aérea con diferentes personas. Pitufeo, estamos aprendiendo también. 7:51, vamos con el siguiente y último momento, que es cuando se aprehende al sicario menor de 14 años y el manejo del arma. Se acercan varios hombres, profesor, uno de buzo rojo que le da patadas al sicario y otro que se agacha y le dice algo al oído. Si eran cómplices, ¿por qué no han sido capturados? Bien, este tema del manejo del arma ha sido muy polémico, Sandra y televidentes. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos una unidad de criminalística ahí, no tenemos unos peritos con guantes, tapabocas para que recolecten el arma de fuego. La obligación del funcionario policial es proteger ese elemento material probatorio y tenía que tomarlo inmediatamente con sus manos, tenía que realizar el proceso de descarga porque el arma tenía un cartucho en la recámara. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿una bala? ¿Una tenía bala? un proyectil, una bala en la recámara, y eso pues genera un problema para las personas que están alrededor. El manejo que hizo el policía es el manejo que se debe hacer de manera correcta. Posteriormente a eso fue entregada a las unidades de criminalística quienes hicieron el embalaje y estudio del procedimiento. Entonces, hasta ahí no hay nada raro, fue un procedimiento normalmente correcto. ¿Qué viene? Vienen unas personas que se acercan, alrededor teníamos funcionarios de protección y funcionarios de la Policía Nacional que estaban ahí. Hay una persona que también que se ve en los videos que tratan de detener, pero pues luego esa persona explica que viene corriendo con las otras personas, tratando de capturar a esta persona, y pues la dejan ir porque no se dieron cuenta que tuviera algún tipo de participación en el momento. Vale. Pero es un procedimiento normal que se realiza. Además de eso, Jeffrey, por ejemplo, se tiene conocimiento que estas redes, por ejemplo, desde Caquetá, los teléfonos, como en esta triangulación las autoridades han determinado que los teléfonos son determinantes para dar localizaciones y ubicaciones en todo este episodio. ¿Cómo se llega a Caquetá, a alias Gabriela, y se tiene una relación por ese sector del país?
Bien, recordemos que cada vez que nosotros hacemos llamadas, pues tenemos unos registros que son obtenidos por las autoridades y gracias a ese análisis y a los expertos peritos que tenemos en la Fiscalía General de la Nación, podemos llegar a determinar el recorrido de una persona durante meses o años hacia atrás y gracias a ese análisis se pudo lograr llegar a esta persona en Caquetá y obviamente pues esta investigación hasta ahora está dando los primeros frutos, pero muy seguramente la Fiscalía General de la Nación va a continuar y vamos a llegar a los responsables de este hecho. Según su experiencia, profesor, perdóname un segundo, Sandra, ¿qué relación tendría o qué vinculación tendría el esquema de protección? Generalmente en estos atentados siempre hay gente infiltrada directamente en la persona a la cual se va a atentar. La Fiscalía ya anunció una investigación, incluso la policía retiró a esos 4 oficiales de policía. Según su experiencia, ¿cabe o no este episodio en este atentado? Es muy difícil decirlo en este momento, sin embargo la Fiscalía Penal Militar y Policial ya está en la investigación, puede existirlo, puede ser una posibilidad, sin embargo yo creo que para este caso específico es muy poco probable por la cantidad de personas que estaban vinculadas al esquema en ese momento y la reacción que tuvieron ellos al momento del hecho delictivo. Tenemos un último tema, profesor, que queremos entender muy bien. A las 7:55 vamos con la recompensa de 3.000 millones de pesos que están ofreciendo las autoridades por información relacionada con este atentado. ¿Cómo funcionan las recompensas, profesor? Si una persona llama y dice, yo sé dónde está el hombre del buzo rojo, ¿cuánto dinero le dan? ¿Cuándo se lo dan? ¿Cómo funciona esto? Bien, recordemos que esta recompensa es ofrecida por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa en una cifra hasta 3.000 millones de pesos. Claro, cada una de las personas se tiene que generar una evaluación, entonces una persona se comunica con las autoridades, inmediatamente tiene que ser contactada por los funcionarios de Policía Judicial para evaluar si esa información es real, tiene que incorporarse un programa, se genera una hoja de vida de esa persona, se verifican sus datos personales que sea real y cuando ya esa información da frutos, se realiza una tasación para entregarle. Si realmente se da con los autores intelectuales, se captura toda la organización, pues podría obtener los 3.000 millones de pesos, pero si la información es valiosa, pues va a ir tasándose ese dinero de acuerdo a un estudio que van a hacer las personas de la Fiscalía. Esto me lleva a la siguiente y última pregunta. Entonces, ¿no se puede hacer una denuncia anónima? Bien, realmente se puede hacer una denuncia anónima, pero sería por aportar al país, por aportar a la justicia, más no habría un interés real para obtener un recurso económico. Quienes quieran obtener ese recurso económico y tengan la información, la invitación aquí es que se comuniquen con las autoridades y que puedan dar esta información. Si no quieren el dinero, si solamente quieren ayudar a la justicia y a este país, háganlo a través de cualquiera de los canales de la Policía Nacional o de la Fiscalía General de la Nación, en donde se recibirá su información y será tratada oficialmente. Muy buena recomendación, Felipe. Tenemos el cartel. Claro que sí. Acá lo tenemos, Sandra. Mire, ayúdenos a identificar y ubicar responsables materiales e intelectuales del atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe Turbay. Recompensa hasta 3.000 millones de pesos, absoluta reserva. Ahí están las líneas, así que televidentes o la persona que nos esté viendo en este momento, si tiene información de esto, mire, ahí están los teléfonos y toda la indicación para que se maneje absoluta reserva. ¿Qué pasa con los testigos, Jeffrey y Sandra? Pues muchos tienen miedo de hablar, muchos tienen miedo de que tengan represalias. Acá les garantizan la absoluta reserva. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Jeffrey Garavito, magíster en investigación criminal, por acompañarnos y explicarnos estos temas tan importantes. Felipe, pues esta es su casa, así que también gracias por venir. Buenos días para los dos y a las 7:50.